Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nueva cuenta al programa de Contigo en la Distancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A través del Centro INA Jalisco les damos una muy cordial bienvenida de nuevo a esta sesión, a esta tercera sesión que ya tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña el arquitecto Cuauhtémoc de Regil. Él nos estará hablando del Hospital de Belén, un monumento universal de la medicina, un tema por demás importante para aquí, para Guadalajara, para la zona de Occidente. Entonces me voy a permitir leer su semblanza curricular. Es una breve reseña de su trabajo académico. Él es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una maestría y especialización en conservación arquitectónica. Ha sido profesor en la licenciatura de Arquitectura y en la maestría de Conservación del Patrimonio en la Universidad de Guadalajara. También ha sido profesor en el ITESO. Ha dado cursos en diversas universidades mexicanas, así también como en una en Cuba, que fue en la Universidad de Las Villas, en Santa Clara. Ha publicado diversas revistas especializadas sobre el tema de la arquitectura y urbanismo, así como libros sobre temas de historia y de la arquitectura y de urbanismo. Publicó una columna sobre temas urbanos en periódicos locales como Siglo XXI y Público. Ha participado también como coautor en diversas publicaciones, como por ejemplo en el Atlas de Monumentos Históricos, también coautor en el libro La vivienda en los centros históricos. Participó también en la publicación En el Valle, la construcción en Guadalajara en el siglo XX, La Casa de Tezontle, la monografía de la Casa de Zuno, por la Universidad de Guadalajara, y actualmente es arquitecto perito en el Centro INA Jalisco en la sección de Monumentos Históricos. Muchas gracias, Cuauhtémoc, por acompañarnos el día de hoy, por permitirnos escuchar esta plática tan interesante. Y pues hoy nos habla sobre el Hospital de Belén. Entonces te cedo la palabra. Bienvenido, Cuauhtémoc. Muchas gracias, Gris. Muchas gracias a los colegas y amigos del Departamento de Difusión del Centro INA Jalisco, a Griselda, a Judith, a Mari Núñez, por el esfuerzo que están haciendo para la difusión, que es justamente nuestro trabajo en el instituto. Uno de los objetivos del instituto en la rama de arquitectura es justamente el trabajo de investigación, de protección y difusión del patrimonio arquitectónico y urbano, en el caso del Centro INA Jalisco, en este estado, y sobre todo en el caso que vamos a abordar el día de hoy, está el tema del Hospital Real de San Miguel de Belén, que es sin duda uno de los monumentos más desconocidos, aunque es muy conocido, es uno de los monumentos más desconocidos y justamente es nuestra labor en la institución lograr la difusión de este patrimonio. Es, como decía hace un momento, muy conocida el famoso edificio del Hospital Civil, o como se llama hoy, el Hospital Real de San Miguel de Belén, que fue fundado en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, por Fray Antonio Alcalde, del cual hablaremos más adelante. Pero aquí en esta introducción, la cosa más importante que me interesa a mí dejar muy claro es este asunto de la investigación en la arquitectura, este asunto de la difusión de este patrimonio arquitectónico y urbanístico es muy importante para la institución, porque en esa medida es en la que vamos a poder en un momento dado conservar mejor este patrimonio, cosa que no ha sucedido lastimosamente en el Hospital Civil, en el antiguo hospital fundado por Fray Antonio Alcalde y que empezó a funcionar desde 1792. Este ejemplo yo lo he abordado ya en otros foros, en otras publicaciones, y sin duda este monumento ha significado, desde mi punto de vista, poner a Guadalajara en el plano de las grandes aportaciones arquitectónicas a nivel mundial. Lo señalo y lo subrayo de manera muy particular, sobre todo porque este hospital, al ser poco conocido pero mal tratado, ha sido sin duda
uno de los ejemplos señeros de una forma de hacer la arquitectura que surge en el siglo XVIII durante la época que es conocida como la Ilustración, en donde surgieron muchos estilos y muchas características de la arquitectura que son muy notables. Y Guadalajara tuvo, en el caso del Hospital Civil, un episodio sumamente importante. La importancia de este hospital reside en dos etapas muy importantes. Uno es el proyecto mismo, el proyecto que fue en un momento dado, es de hecho una gran incógnita para quienes hemos estudiado este tema, una gran incógnita porque efectivamente conocemos este plano, es un plano que vamos a mostrar más adelante, de 1757, pero cuyo autor es totalmente desconocido, aunque hay algunas referencias sobre él. Su concepto, el concepto que tiene la planta y el proyecto del hospital que vamos a ver más adelante, es en donde reside su gran notoriedad y su relevancia como monumento en la historia de la arquitectura. Y esta relevancia justamente se da debido a las características del proyecto del que se trata. Es decir, es de alguna manera un concepto radical y tendríamos que ponernos en la época en la que fue diseñado o dibujado este plano, este proyecto. Es un proyecto de 1752 y de 1757, y tenemos que ponernos en el contexto histórico en donde los cambios de la época borbónica en España, sobre todo con la entrada de Carlos III en escena, permite una serie de modificaciones a la política y modificaciones también a la creación arquitectónica, a la actualización, sobre todo, que se abre, se aleja del oscurantismo previo y se abre sobre todo a las ideas de la Ilustración, que en ese momento estaban teniendo un episodio muy importante que justamente con Carlos III es como va a desarrollarse. Entonces, este proyecto realmente vanguardista es un concepto único porque si bien sabemos que existen otros proyectos que estaban hechos en su momento, son contemporáneos a 1757, incluso vamos a ver uno de 1752, es sorprendente que en Guadalajara, que es el cabildo de la ciudad que envía a Carlos III en este año 1757, este plano que vamos a ver más adelante y que nos va a dar una idea de que Guadalajara en ese momento estaba en la escena, como lo había dicho yo hace un momento, en una escena vanguardista en materia de proyección arquitectónica. Y bueno, desde luego que no podemos olvidar el contexto socioeconómico y sobre todo la presencia de un fraile, Fray Antonio Alcalde, que además había sido impulsado, su carrera ya había iniciado desde luego, pero fue impulsado de manera muy particular justamente por Carlos III, quien lo conoce de manera con una serie de episodios muy anecdóticos y muy interesantes, pero que tiene contacto con Fray Antonio Alcalde y entonces lo nombra primero obispo de Yucatán, en Mérida, y posteriormente en 1771-72 lo nombra como obispo de Guadalajara. Es en ese momento que viene él para acá y justamente es tal vez porque alcalde también deberíamos de señalarlo como un obispo ilustrado, cosa que no se ha considerado. En realidad, alcalde, por las ideas que tenía, por la conexión cultural que había en toda la historia de su vida, es muy evidente que se trata de un personaje que está imbuido de una serie de ideas y sobre todo de las ideas de la Ilustración, y eso es mucho más evidente en su presencia en Guadalajara.
Entonces, en la obra de alcalde, este obispo ilustrado, sigo insistiendo, que no se le ha nombrado como tal, pero yo insisto en esta nominación porque me parece que identifica plenamente, justo con este proyecto que le antecede, porque el obispo alcalde llega en 1771 a Guadalajara, y el proyecto, debemos recordar, es un proyecto muy anterior, de 1757. Es decir, le precede el proyecto y alcalde se encarga de justamente impulsarlo. Vamos a hacer ahora una presentación del no sé si se pueda pasar a la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. No sé si me pueden auxiliar mis compañeros de... Espero que se esté viendo. Ahora sí. Bueno, estos antecedentes, es importante tener en cuenta lo siguiente. El proyecto inicial de 1757 tiene antecedentes muy relevantes, pero tenemos que tener en consideración que muchas de las ideas que en ese momento había en la arquitectura, sobre todo las ideas para hospitales, habían sido notoriamente difíciles de llevar a cabo, de llevar adelante. Y en el caso del proyecto que quizá podamos acercar a la idea que surge en 1757 y que se manda a España, es justamente el proyecto de Leon Christian Storm, que en el año de 1720 logra, en un momento dado, logra hacer el proyecto de una cruz, como el que se ve en la parte que estoy señalando aquí en el centro. Y justamente este proyecto y este nombre nos llama la atención porque en un momento dado se llama a un personaje que se supone que es el autor del proyecto, un tal Padre Cristo, dice uno de los historiadores de la arquitectura, que justamente se trata de uno de los protagonistas de los autores del proyecto. Se trata de un Padre Cristo, dice Bonet Correa, un historiador del arte, y queremos asociarlo con este personaje, Leon Christian Storm. Pero el proyecto es de 1720. Hay otros proyectos que son anteriores, como el que pueden ver ustedes en la parte de arriba, que es el de Desgodet, que es del siglo XVII, que ya anunciaba un poco bajo las ideas de la Ilustración, del Renacimiento, esos aspectos. Pero el más importante, porque nos vincula mucho al proyecto, es justamente el Tratado de Matemáticas de Benito Bails, que es el que en un momento dado hace una referencia muy directa hacia la práctica de llevar adelante los proyectos en forma de cruz o de forma radial, que es justamente el proyecto que más adelante vamos a ver. Y Benito Bails, que es mencionado por varios tratadistas de la arquitectura, señala que para precaver, dice, pues, los inconvenientes de la distribución común de los hospitales, somos del parecer que la mejor sería hacerlos en planta, en figura de estrella,
con más o menos rayos, siguiendo con una cúpula central a manera de embudo para los usos de la distribución del aire y de la respiración de los hospitales. Entonces, estos son los antecedentes, aunque después tenemos que fue muy conocido, el de Jeremías Bentham, que es de 1787, escrito en ese año, pero en realidad publicado en 1791. Recordemos que el Hospital Real de San Miguel de Belén se pone en funciones en 1792, quiere decir que el hospital ya había sido construido en ese año o estaba por terminarse para entonces. Es entonces muy relevante ver que después de 1792 muchos hospitales fueron construidos con este principio de planta radial y que justamente es el que vemos nosotros aquí en el Tratado de Bâle a mano izquierda, con un proyecto de planta muy interesante, pero completamente distinto al que finalmente es el del Hospital de Belém. En la cúpula, que también presenta Bâle, vemos un distribuidor en donde justamente se prevé todo un sistema de aireación en ese tiempo muy revolucionario, porque todos los brazos confluyen a este centro, que es el que se ve aquí en esta figura en forma de embudo invertido, y que muestra la forma en la que todo el hospital iba a ser aireado. Lo mismo sucedía justamente en el Hospital de Belén, que por desgracia fue alterado de una manera muy desafortunada, y aquí tenemos una sección del Hospital de Belén en donde todavía aquí en esta sección podemos ver en el repartidor central cómo llegaba todas las naves laterales, y justamente en estas cubiertas el aire tomaba su curso. Claro que hay muchos proyectos que se realizaron en esta forma de cruz, como es el caso que he mostrado después de 1792, la penitenciaria de Lecumberri, y no olvidemos tampoco a la penitenciaria de Escobedo de 1870, y entre otros también otro hospital también en Guadalajara de 1889, que es el Hospital del Sagrado Corazón. Pero básicamente el primer ejemplo en América de un hospital de cruz radial o de planta estrellada, como es el proyecto, el primero en América es ni más ni menos que el proyecto de el Hospital Real de San Miguel de Belén. Y aquí lo tenemos. Este es el plano original de 1757 que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla y que podemos nosotros observar aquí con un maravilloso colorido en el que se presenta el plano original, que fue elaborado en Guadalajara y que, según Bonet Correa, en su libro del Hospital de Belén de Guadalajara, en México, muestra con mucha claridad que hay una notable novedad en este proyecto, y que finalmente fue el proyecto que se ejecutó, aunque con una serie de modificaciones. Recordemos que este es de 1757 y en absoluto se encontraba en este momento Fray Antonio Alcalde en la ciudad. Sin embargo, este proyecto se manda al rey, que ya era en ese tiempo Carlos III, quien en un momento dado lo aprueba. Hay muchas posibilidades de que este plano haya sido autorizado de alguna manera porque se hizo una revisión, que evidentemente no lo hacía directamente Carlos III, el monarca, sino que lo hacía la gente que estaba muy cercana a él, y uno de los consejeros arquitectónicos de cabecera de Carlos III era evidentemente Francesco Sabatini, quien en un momento dado se cree que fue quien autorizó la construcción de este proyecto. Se autorizó y seguramente se regresó a Guadalajara con esta orden, pero no fue realizado, desgraciadamente, sino hasta la llegada del fraile de la Calavera, de Fray Antonio Alcalde, quien
lo modificó. Llamo a ustedes la atención sobre todo de la parte lateral en la planta que tenemos a la izquierda. A la derecha vamos a ver esta parte que formaba en el dibujo original la capilla o la iglesia del hospital. En ella pueden observar ustedes una planta triangular con los atrios laterales y frontales que daban al sur y luego la conexión con el resto del hospital. Esta planta tan extraña, tan particular de la arquitectura, ya es muy tipo Borromini, es ya del manierismo del Renacimiento, pero es muy, muy identificable con muchas de las plantas de iglesias que se hacían en ese tiempo. Sobre todo llama la atención que una planta tan novedosa y tan revolucionaria haya sido proyectada, me refiero a la iglesia y me refiero al hospital, haya sido proyectada tan temprano en el año de 1757 en Guadalajara. Desde luego fue, como les mencionaba, Carlos III, Francesco Sabatini, aquí retratado por Goya, y desde luego el fraile de la Calavera, Fray Antonio Alcalde, gran humanista, el gran obispo ilustrado de Guadalajara, y tenemos aquí la escultura, la estatua ecuestre de Carlos III en la Puerta del Sol en Madrid, en donde aparecen muchos de los nombres, entre ellos justamente Sabatini. Nos faltaría, y eso sería de justicia, incluir también a Fray Antonio Alcalde, porque Sabatini está, así como también Francisco Lemori y otros grandes arquitectos e ingenieros de la época. Este es finalmente el proyecto terminado que dibuja en 1792 el ingeniero Codina, que seguramente se hizo este plano, este dibujo, atendiendo ya la información que era el resultado final de lo que se había construido de aquel proyecto que acabamos de ver en el dibujo de 1757, y este es el estado que guarda en 1792, poco antes de inaugurarse. Observen ustedes aquí cómo se puede ver, está la iglesia en la parte inferior, la iglesia que ya no es la iglesia en planta triangular que inicialmente tenía el proyecto, y ahora se construye en una planta de otras características, ¿no? Aquí tenemos la planta con con sus radios, el distribuidor o repartidor central en la parte que está señalada con la letra B, y en la parte inferior, abajo, se puede ver la planta de la iglesia, que es completamente distinta a la del proyecto original. En torno al conjunto de Belén, se llevaron a cabo una serie de modificaciones y de proyectos muy interesantes. Hay que recordar que, de hecho, el hospital fue ubicado en lo que en ese tiempo se llamaban las goteras de la ciudad, es decir, en la parte externa de la ciudad. Aquí tengo una duda para todos ustedes. Me parece que la pantalla no se ve completa, la presentación. Estoy tratando de compartir pantalla con pantalla de presentación, pero creo que no se alcanza a distinguir toda la pantalla completa. No sé si es el caso, y no sé si se alcance a ver toda la pantalla. Me parece que no se ve completa. Pero aquí en la pantalla ustedes pueden ver la ubicación del hospital, el cementerio que se hizo de primera clase, que es actualmente el cementerio Santa Paula o cementerio de Belén, el cementerio de segunda, que tiene un ingreso muy interesante,
justamente en el centro de donde estoy apuntando aquí, y se puede ver el espacio en donde estuvo el cementerio de Segunda. Muy posteriormente a la construcción del hospital, se llevó a cabo el lazareto, que está ya en la parte norte del predio, la gran manzana del hospital. Aquí tenemos el lazareto, que estuvo construido ya en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y desde luego, no podemos dejar de mencionar el jardín botánico, que aparece aquí en la parte, diríamos, axial, en el eje del repartidor de la planta del edificio, y que es un elemento sumamente importante del conjunto hospitalario. Todo esto nos da muestras de cómo no solamente es el edificio mismo el que se está proyectando, sobre todo en la época de la Ilustración, sino el conjunto. Los temas urbanos eran sumamente relevantes y tenían una gran importancia para quienes proyectaban esto en esta época. De cualquier manera, es sin duda evidente que Fray Antonio Alcalde tuvo la idea no solamente de emplazar, porque ya había un emplazamiento del edificio, o por lo menos se tiene idea de que el emplazamiento del hospital de Belén iría a estar más o menos en esta zona, pero también la posterior composición de elementos que iban a rodear al hospital. Recordemos no solamente el jardín botánico, que también es una idea de la Ilustración, sino además las casitas o las viviendas colectivas, que fueron las primeras que realizó Fray Antonio Alcalde, y que a mano izquierda, en la presentación, que por desgracia veo que no es visible en la pantalla, perdón, a mano izquierda, en unas pequeñas cuadritas, están las casas que en un momento dado fueron una creación de Fray Antonio Alcalde, y de las cuales sobrevive con dificultad una y algunas otras de manera parcial. Vean ustedes cómo esta es una fotografía muy de principios de los años 40, finales de los 30, una fotografía aérea del del cementerio de Belén, y podemos ver en la parte superior no sé si saliendo de la pantalla sea más fácil compartirlo. En esta parte se puede ver una imagen de cómo estaba el cementerio de Belén en los años 40, principios de los 40, y aquí tenemos en la parte posterior todavía la planta radial del hospital. Aquí está la fachada del cementerio, y esta es parte de los interiores, la capilla como quedó finalmente, y tenemos pues más adelante este aspecto, como mencionaba yo, de la composición, del emplazamiento y de la ubicación de un proyecto tan revolucionario para la época en Guadalajara, finales de la segunda mitad del siglo XVIII, es evidente que nos permiten imaginar la proyección, sobre todo en los ejes visuales. Aquí en esta fotografía de la izquierda, es una fotografía sobre la calle de Venustiano Carranza, en donde pueden ver ustedes cómo la calle Venustiano Carranza es el eje importante del corazón, diríamos, del hospital de Belén. Aquí a mano derecha, enseguida de la anterior fotografía, podemos ver una fotografía de los años ya finales de los 40, en donde está justamente el jardín botánico, y en el fondo la capilla, que en la de mano izquierda no se puede ver. Es el interior de la capilla que tienen ustedes a mano derecha. Obviamente la
la fachada con el jardín botánico, del cual hablaremos en un momento más, y por desgracia, muchas de las modificaciones que se han llevado a cabo, como por ejemplo, aquí sobre la sacristía de la capilla se construyeron 2 niveles que muy desafortunadamente se llevaron a cabo, violando todas las normas y todas las características del edificio previo de Fray Antonio Alcalde. Y sin dejar de mencionar, en recuadro rojo, una de las agresiones más recientes al conjunto de Belén, como fue la construcción de unos sanitarios y de unos locales comerciales en las proximidades del cementerio, y del hospital. Ahí tienen ustedes al fondo la fachada del gran hospital construido por Fray Antonio Alcalde, e incluso pueden ver todavía en la parte posterior el horrendo edificio que también se construyó en los años 80 para ampliar el hospital civil, que sin duda es una tarea muy importante de ampliar las capacidades de un hospital, pero no de una manera en donde se violan y se alteran los conceptos más importantes de este notabilísimo hospital de Guadalajara. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, hay muchos hospitales, y de hecho hubo muchos hospitales que se construyeron siguiendo estas normas de la tratadística y sobre todo de la planta en forma de cruz que yo he mencionado. Y sin duda, uno de los antecedentes más importantes, justamente el albergo dei Poveri en Nápoles, que todavía lo pueden ustedes, es posible de visitarlo. Sin embargo, aunque durante mucho tiempo, incluso yo llegué a creer que era antecedente, y lo es, de hecho, un antecedente, porque vean ustedes cómo la planta en forma de radial en el centro del proyecto, que ven ustedes a mano izquierda el conjunto con su jardín botánico, a mano derecha pueden ver la parte del proyecto que es en forma de cruz y con su repartidor. Sin embargo, este elemento solamente es un elemento de carácter religioso, es decir, es una capilla, no es todo el hospital, como en el caso de Guadalajara, no es todo el hospital el que está concebido de una manera radial, como en el caso de Guadalajara. Este es el antecedente, y es un antecedente muy importante porque solamente le antecede al proyecto de Guadalajara justamente en 1751. Es decir, 6 años después iba a ser enviado de Guadalajara a España este proyecto tan revolucionario. Quiere decir que con estos 7 años de diferencia en aquel siglo en donde las comunicaciones no eran tan eficientes como las tenemos el día de hoy, aunque a veces tienen sus errores, en este caso concreto del hospital de Nápoles, es muy interesante que la diferencia entre este hospital, que es el primer antecedente de una planta realizada en una forma radial, curiosamente no se concluye de la manera en la que sí se concluye y sí se termina en 1792, el Hospital de Belén. Claro que este hospital fue el antecedente, y justamente es el antecedente porque en ese tiempo en que se construye en Nápoles, también estaba justamente Carlos III, pero era rey de Nápoles. En ese tiempo era Carlos, me parece que sexto de Nápoles, y era poco antes de entrar al trono de España, fue el rey de Nápoles y de Sicilia en esta época, y justamente con él es que se lleva a cabo este proyecto también revolucionario y que está compaginado con las otras ideas, como es el caso del jardín botánico y de otros elementos que ya he mencionado a lo largo de esta plática. Esas son algunas de las imágenes, evidentemente nada que ver.
Esto estuvo abandonado durante muchísimos años. Hoy en día lo pueden ver ustedes reluciente, pero sigue abandonado. En realidad, el albergo dei poveri en Nápoles está completamente abandonado. No corrió la misma suerte que el Hospital Civil de Guadalajara. No sé qué tan buena o qué tan mala suerte, porque este está aquí conservado, restaurado y aunque no en uso por completo, muy próximamente parece ser que se va a destinar a un espacio cultural muy relevante. Pero vean ustedes cómo en la metrópoli española, o en este caso italiana, como parte de las colonias de España, eh, estos ejemplares iban a ser una marca muy representativa de las formas de hacer la arquitectura en este tiempo. Y para compararlo únicamente, aquí tenemos una comparación entre las dos escalas. En la parte de arriba, a la mano derecha, tenemos la planta del conjunto inicial del Hospital Real de San Miguel de Belén, es una fotografía aérea reciente, y en la parte de abajo tenemos también el albergo dei poveri puesto a la misma escala, las dos fotografías de Google Earth, y que en un momento dado pueden ustedes ver comparativamente cómo la planta estrellada central del albergo dei poveri de Nápoles es mucho más pequeña, evidentemente, que la gran cruz o los grandes radios que surgen del Hospital de Belén. Es sin duda un parecido muy importante, son edificios casi contemporáneos, se llevan unos 7 años de diferencia uno de otro, y es evidente que es una gran escala, es una intervención a gran escala en el conjunto urbano que los rodea, acompañado desde luego de estas ideas de los jardines botánicos, de las plazas y de los elementos, diríamos, radiales del trazo de la ciudad, que además ordenan a partir de ahí. Recordemos que el Hospital de Belén, en un momento dado, en Guadalajara, significó una forma de ordenar el espacio urbano en todo el conjunto. Sin embargo, por desgracia, se abandonó ese tipo de ordenamiento que, como sucede culturalmente, a veces hay elementos que pasan desapercibidos y acaban en la desgracia, como ha sucedido con el pobre Hospital Civil o en el pobre Hospital Real de San Miguel de Belén. Hay muchos otros ejemplos, lo menciono, aunque no son ejemplo de una gran tradición, el Hotel Dieu de París, que de alguna manera se planteó inicialmente este dilema de cómo lograr conectar todos los espacios de una manera mucho más eficiente, que desde luego no lo logró. Claro, este es un edificio que nace en el siglo XIII y sus aspectos más relevantes son en el siglo XV y en el XIX. Y a mano derecha podemos ver el Hospital de Obreros de Madrid, que ya se logra a finales del siglo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, que si ustedes lo comparan con el de Belén, es casi un siglo de diferencia, es decir, un siglo y muchos kilómetros de distancia que lo separan. Y otra vez el planteamiento de un hospital con la cruz, los repartidores, la planta radial, que es muy importante, sobre todo desde la perspectiva que mencioné yo al principio de la plática de Benito Bails, que señala cómo es la forma más eficiente de poder acceder a todas las camas y a todos los espacios que rodean a un hospital y que son para un hospital. Y como mencionaba, el aspecto urbano del hospital es muy importante, con su jardín botánico. Aquí pueden ver ustedes en una planta de la época, no le favorece mucho, desde luego, es una planta, un plano urbano muy poco agraciado, porque no manifiesta claramente la presencia de la cruz del repartidor en la planta, pero sí nos señala el jardín botánico, que en algún momento en este dibujo que tenemos de época seguramente muy de mediados del siglo XIX,
nos muestra un proyecto que pretendió en un momento dado rodear el jardín botánico de estas bardas, estas rejas, un poco a la tradición ya decimonónica de configurar y de confinar sobre todo los espacios públicos para que fueran un remanso urbano. Sin embargo, sigue manteniendo los ejes con estas características, se mantiene el eje de la calle, hoy Venustiano Carranza, que podemos ver a mano izquierda, abajo del círculo azul, y la entrada, que sería más o menos ubicada en este punto, porque podemos ver a mano derecha del grabado, a mano derecha, podemos ver la fachada de la capilla del Hospital de Belén, la fachada del hospital y los edificios que rodeaban tanto al jardín botánico como al mismo edificio. El hospital, véanlo en su proceso urbano, aquí muy a principios de la década de los 40, a mano izquierda, en donde puede verse todavía todos los repartidores con los elementos que le acompañan. En este recuadro que tengo yo aquí, se ve el repartidor, la planta del hospital, el jardín botánico en esta parte y estas fotografías inferiores que muestran el proceso de construcción del famoso, pues una remodelación que sufrió el famoso jardín botánico, que entre otras gracias tenía justamente la posibilidad de ser un sitio como lo es en el caso de Nápoles, en donde se cultivan plantas medicinales. Hay que recordar que en México tiene una enorme tradición de plantas medicinales y un gran conocimiento de la herbolaria y de la medicina tradicional, y que en el Hospital de Belén, en la planta del famoso jardín botánico, estaba planteado para ser colocado. Aquí vemos algunas otras imágenes más o menos contemporáneas, ya de principios del siglo XX, en donde se puede ver cómo ha transcurrido los cambios en la zona urbana inmediata del Hospital de Belén. Por desgracia, las grandes modificaciones que este hospital ha sufrido son realmente muy importantes, tanto como lamentables. El hospital como tal ha sobrevivido a lo largo de más de 200 años, y durante estos 200 años es evidente que la medicina, que la arquitectura, que la tecnología han cambiado, pero lo que no ha cambiado, y perdonen que lo mencione, es la tontería humana. La tontería humana que no conoce y no tiene conocimiento de la joya arquitectónica de la que estamos hablando, y justamente quise presentar algunas de las imágenes anteriores. Aquí tenemos a mano izquierda la fotografía de la fachada a lo largo del antiguo Hospital de Belén, en donde vemos que no hay prácticamente modificaciones, se encuentra en muy buen estado la fachada, aunque abandonado seguramente con problemas de humedad y el tiempo encima, pero básicamente sigue igual, aunque se han incorporado nuevas cosas en los interiores. A mano derecha tenemos el repartidor central, que como les mencionaba yo, es el elemento central desde el cual en un punto radial, a partir del cual nacen todos los radios de las salas del hospital, se puede asistir a cada una de las diferentes salas para atender a los enfermos. Esta es una fotografía de los años 30 del siglo XX, en donde se pueden observar las características del repartidor. Este es el repartidor del poniente, tomada desde la parte central del repartidor, porque tiene dos partes. La parte central, que es la parte del eje principal del hospital. A mano izquierda está el eje, diríamos, la sala poniente, y a mano derecha la sala oriente. Y esta que vemos aquí en la fotografía de mano derecha es la de la sala poniente. Vean ustedes cómo a partir del centro está el repartidor y claramente se pueden ver
las salas desde el punto central. Desgraciadamente, en épocas ya recientes de este del desafortunadísimo siglo XX, se llevaron a cabo acciones que no son precisamente las más adecuadas, porque al desconocerse la historia del hospital, la historia arquitectónica del mismo hospital, se cegaron estas ventilaciones, un sistema de ventilación muy importante que, si bien en el siglo XVIII era muy eficiente para un hospital, en el siglo XX desde luego inventamos los aires acondicionados y todas las tecnologías más evidentes, pero no teníamos por qué prescindir de un elemento como es justamente el repartidor con estas características. Desgraciadamente se pelaron de todos los aplanados y todos los recubrimientos que tenían tanto los arcos como las bóvedas y las columnas o las pilastras que vemos aquí al fondo. Y desgraciadamente, yo realmente lamento que se haya llevado a cabo un mural con estas características en donde se cegaron totalmente las ventilaciones que había en un momento dado, tanto en la parte central que tenemos aquí, en la linternilla del eje importante del repartidor, y las otras ventanas que tenía en 4 direcciones, 1, 2, 3 y 4 direcciones, que eran el sistema de ventilación muy útil para la época en la que fue construido el hospital en aquel tiempo. Estas son algunas de las imágenes del hospital, cómo funcionaba el repartidor poniente. Es el repartidor central. Aquí tenemos el repartidor poniente, las 3 salas que salen a partir de él, y cómo funcionaba el sistema de ventilación y de aireación del hospital, justamente como lo marcaba Benito Bails en el siglo XVIII, y que fue la inspiración, diríamos, de muchos hospitales en el mundo. Actualmente, esta es una imagen comparativa de cómo está el hospital hoy en día, más o menos en 2010, es una foto no muy reciente, hace 10 años, y esta cómo estaba a principios de los años, a mediados de los años 40. Y vean ustedes cómo se ha modificado. Aquí el cementerio de Segunda ha sido totalmente ocupado, y si ustedes observan, todas las salas que aparecían todavía aquí y los patios prácticamente han desaparecido, deformando de una manera muy lamentable el hospital que nos legó Fray Antonio Alcalde, y que sin duda es una de las grandes herencias que tenemos de la arquitectura de la época de la Ilustración en Nueva Galicia. El lenguaje arquitectónico, como les había mencionado, ha sido también modificado, tanto por el lento decaimiento de algunos de sus elementos constitutivos, pero yo sé que mucha gente que nos estará escuchando y que nos verá van a ser muy críticos, y yo espero que así sea, pero todos los recubrimientos que todavía podemos observar en la fotografía en blanco y negro a mano derecha superior, todavía se alcanzan a distinguir muchos de los enlucidos que llegó a tener a lo largo de toda su historia, desde su concepción, el Hospital Real de San Miguel de Belén, y que por desgracia aquí ya han desaparecido con las consecuencias que ya conocemos, la intemperización de la piedra, el desfasamiento de muchos elementos que no tienen absolutamente nada que ver y que por desgracia se han venido perdiendo. Ese es parte del desconocimiento que yo señalaba al principio, que se tiene del hospital. Y bueno, algunas imágenes que seguramente a muchos de ustedes les permitirán reconocer el estado actual del conjunto, cómo se cubrió el hospital en los años recientes, el estado actual que tienen las fachadas, a diferencia de cómo tenía en algún momento dado de las fotografías que vimos anteriormente. Muchos de los patios todavía se conservan, como podemos ver a mano derecha inferior, el repartidor central, que también en gran parte se conserva, y las fachadas en un estado de abandono, como si se tratara prácticamente de un edificio desconocido
y que no tuviera ninguna importancia para la ciudad, no solamente en el descuido del mantenimiento, sino sobre todo de las cosas y de los errores y de los balbuceos horrorosos que se han hecho alrededor del conjunto hospitalario que Fray Antonio Alcalde construyó en 1700, a partir de 1782, y 10 años después se terminó en 1792, y que sin duda es una de las grandes herencias que tenemos en Guadalajara de la arquitectura de gran vanguardia del siglo XVIII. Yo con esta presentación quisiera solamente concluir que estamos sin duda ante uno de los grandes episodios de la arquitectura, gracias a Fray Antonio Alcalde y gracias a un arquitecto de carácter realmente desconocido, anónimo, que no tenemos todavía la certeza de su nombre, que fue el autor de este proyecto, que sin duda había sido inspirado por otros tratadistas y por otros dibujantes y proyectistas de la época de las luces en el siglo XVIII. Bueno, pues yo con esta parte concluiría nada más para señalar que estamos ante uno de los grandes edificios de la ciudad de Guadalajara, al cual le hace falta un reconocimiento muy importante y le hace falta, desde luego, un trabajo de reconocimiento y de reducción del uso intensivo que se ha venido dando por parte del mismo hospital de sus espacios. Creo que es momento de que el Hospital Real de San Miguel de Belén no es que deje de ser hospital, pero que sí se le tenga en cuenta como uno de los grandes monumentos de la arquitectura, pero también de la historia de la medicina en el occidente y en el occidente de México, pero sobre todo el primer ejemplo mundial construido bajo el principio de las plantas radiales, y que sin duda es un orgullo para la ciudad de Guadalajara tenerlo en ella, aunque debemos de decirlo, desgraciadamente tan abandonado y tan abusado en la intensividad de su uso. Yo con esto quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y les agradezco su paciencia. Creo que me pasé un poco, pero espero haber resuelto algunos de los grandes incógnitas y preguntas más adelante. Muchas gracias, arquitecto. Pues interesante, ¿no? Y vemos aquí muchos aspectos en la plática que hoy nos ha compartido, pues datos históricos, datos relevantes de la arquitectura y datos relevantes también de la conservación del propio edificio, ¿no? Déjeme ver si por aquí tenemos alguna pregunta. Pues más que nada le mandan muchos saludos. Oda Jadi le manda saludos. Muchas gracias. Narda también le manda saludos. Alberto Preciado también le manda saludos. Por lo pronto creo que no hay preguntas, pero sí me pareció muy importante esto último que usted acaba de mencionar, que es la concientización que tenemos que hacer todos, las autoridades que están a cargo de la institución, todos, ¿no? En general, la comunidad también, porque también somos partícipes del patrimonio que tenemos en nuestra ciudad. Y creo que en ese sentido, la charla que hoy nos ha ofrecido, pues, y a lo mejor también sería conveniente, arquitecto, señalar que no es que se esté peleada justo lo que usted decía, la innovación o la adecuación de los espacios, pero todo a lo mejor bajo una asesoría bien dirigida por parte de ustedes, que son los encargados de vigilar estos edificios y que también son los especialistas en el tema. Y a lo mejor aquí también valdría la pena señalarle a todas las personas que nos están escuchando para que en la medida de lo posible pues se acerquen a ustedes, ¿no? Sí, mira, Gris, muchas gracias por los comentarios.
Yo debo de señalar que efectivamente no hay un pleito entre la conservación del patrimonio y la actualización de este patrimonio. En el caso del Hospital de Belén, el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el tema es muy importante porque la salud, como lo hemos visto justamente en esta pandemia que nos ha castigado a todo el mundo, en realidad, hemos visto cómo de alguna manera el tema de salud es muy importante. Pero justamente porque es un tema de salud muy importante, tenemos que reflexionar en torno a la historia misma de nuestra ciudad y a la historia de las grandes aportaciones que tenemos y que pueden en un momento dado significar una reflexión en torno a lo que se ha hecho y cómo lo hemos hecho. Desde luego yo aquí no estoy abonando a otra cosa más que a la conservación, pero sin duda yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo que no hay que abandonar las instalaciones hospitalarias, pero tampoco podemos abandonar a nuestros mayores y a nuestros enfermos, pero junto con ellos los antiguos edificios como este, que son además significativos para la historia de la medicina y sobre todo para la historia de la arquitectura. Yo pongo en primerísimo lugar el Hospital de Belén porque es una gran estrella en el panorama de la historia mundial de la arquitectura hospitalaria. Y esto creo que es una cosa digna de preservar y digna de tener un mejor destino para la ciudad y para todo el mundo, porque es un patrimonio mundial. Mire, por aquí le preguntan, arquitecto, Narda Rodríguez le pregunta, ¿qué posibilidad de todo el conjunto para una declaratoria como patrimonio? Bueno, efectivamente es una de las cosas que se está buscando lograr. Sin duda es merecedor para eso. No tendría básicamente que buscarse mucho para lograr en un momento dado que tanto como así fue el caso del Hospicio Cabañas, el Hospital de Belén sea declarado como tal porque en realidad constituye, perdón que yo me atreva a decirlo, pero creo que en relevancia el Hospital de Belén tiene mayor y tiene mayores méritos para ser considerado patrimonio de la humanidad, y agradezco a Narda que haya preguntado el tema porque es justamente una de las intenciones que hay de que pueda en un momento dado declararse. Y a lo mejor aquí está ligado también no solo el patrimonio edificado, ¿no? Sino también el patrimonio inmaterial con todas las acciones, los oficios, toda la trayectoria humanitaria que se ha generado alrededor del propio hospital, ¿no? Sí, desde luego, habría muchos, creo que tiene muchas bondades y sobre todo muchos méritos el hospital en cuanto a construcción, en cuanto a proyecto, pero sobre todo y de una manera muy relevante en cuanto a la respuesta humanitaria ilustrada que se logró en aquel siglo y que ha impactado a través de todos estos años, de estos siglos, más de 2 siglos que tiene en pie el hospital, sirviendo a la humanidad doliente, como decía Fray Antonio Alcalde, ¿no? Que justo se ha seguido esa encomienda, ¿no? Hasta la fecha, pues se sigue esa encomienda, la labor que realizan ahí, pues sin duda es fundamental. Pero así sí, entonces nada más, pues a lo mejor resaltarles, como decíamos, la necesidad de cuidar estos edificios, la necesidad de, en determinado momento, si se están llevando a cabo algún proyecto de modificación, de adecuación del edificio, pues que se acerquen ahí a la sección de monumentos históricos con ustedes para que ustedes de manera más precisa les asesoren y les digan cuáles serían las vías más ideales a seguir, ¿verdad? Así es, por eso el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha creado estas secciones de monumentos históricos en todo el país para justamente investigar la arquitectura, el urbanismo, poderlos identificar, hacer el registro y la identificación de estos edificios y desde luego asesorar
a la gente que los utiliza, a la gente que los tiene en su propiedad, cómo intervenirlos y cómo mejorarlos para cuidarlos en términos de la ley que hoy en día tenemos, es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, un nombre larguísimo, pero que es la ley que nos rige para conservar estos edificios y que el no conocerla no nos exime de su aplicación y observancia. Entonces, yo considero que sí es una buena observación la que haces, Griselda, porque nos ayuda a entender que el patrimonio también tiene que ser cuidado y para eso estamos nosotros como servidores públicos, para atender las necesidades técnicas de el cuidado y atención de este patrimonio. Sí, mira, aquí le hacen otra pregunta, arquitecto. Dice, ¿cómo nosotros los ciudadanos podemos participar de manera activa en la conservación del patrimonio? Bueno, yo creo que justamente es uno de los temas que hoy en día tienen un gran peso, que es precisamente el hecho de nuestra participación, pues nuestra participación en asociaciones, en grupos, pero sobre todo en la difusión y en el conocimiento y la discusión que se tenga entre los ciudadanos de esos temas. Pues de manera individual, desgraciadamente, de manera aislada, podemos hacer poco porque podemos en un momento dado señalar, llamar al instituto para señalar que están haciendo ciertos trabajos o ciertas acciones que no son convenientes, y eso sí es una gran ayuda de manera individual. Pero creo que aquí el llamado es hacia los ciudadanos para que se organicen y organizados participen en grupos. Hay una serie de grupos de médicos y de ciudadanos que se han reunido en torno a sociedades históricas, páginas incluso en los medios y las redes sociales, en donde justamente se reúnen para discutir, para comentar y para señalar en un momento dado algunos errores y algunas acciones que no son las más convenientes. Yo creo que la manera en que los ciudadanos pueden hacer eso es organizándose en grupos y en sociedades o la red, a través de grupos de redes sociales, para apoyar al instituto, para cuestionar al instituto cuando no haga su trabajo y desde luego a apoyar la conservación del patrimonio. Yo creo que individualmente es difícil, pero grupalmente es mucho más efectiva la ayuda que se puede lograr. Sí, ahí está la Asociación del Centro Histórico, ¿no? Que también ellos de alguna manera están pendientes pues de lo que sucede en esa parte tan importante de Guadalajara, y pues el hospital pues forma parte también de ese conjunto, ¿no? Así es, sí. Hay muchas asociaciones, grupos en Facebook, en diferentes organizaciones en donde se reúnen para discutir, para platicar y sobre todo para apoyar a las instituciones, señalando las acciones que no son correctas y ayudando de manera amplia y de manera social a todos para poder en un momento dado hacer lo que nos corresponde como sociedad digna de un patrimonio tan relevante como el que tiene Guadalajara. Y yo me atrevo a decir, sin exageraciones, que justamente el hospital civil, el Hospital Real de San Miguel de Belén, es sin duda una de las estrellas más importantes de ese patrimonio. Sí, mira, aquí tiene otro comentario. Lupita Villegas dice, primeramente, muchas felicidades, arquitecto, hoy en su día. Ah, mire, sí. Día de los arquitectos. Muchas felicidades. Nuevo día de los arquitectos. Porque hoy es el Día de los Arquitectos, efectivamente. Muy importante respetar la edificación del hospital para reconocerlo como patrimonio y seguirlo cuidando y conservando por muchos tiempos más. Saludos, compañera Griselda, y felicidades por esta charla tan interesante. Muchas gracias, Lupita. Y pues sí, hoy es el día, de verdad que se nos pasó, arquitecto. Hoy es Día de los Arquitectos. Bueno, es que es muy reciente, debo decirlo que nosotros los arquitectos normalmente nos veíamos en el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, como nuestro día compartido con los albañiles. Desgraciadamente, ahora ya se estableció bueno, desgraciadamente o afortunadamente,
se estableció este día como nuevo Día de los Arquitectos. Pero bueno, seguimos celebrando 2 días, el 3 de mayo y el 1 de octubre. Gracias. Claro, y las dos aparte son como muy, bueno, el Día de la Santa Cruz pues es una tradición muy arraigada, ¿no? Así es, sí. Entonces, pues vale la pena también reconocer todo el esfuerzo que hacen los albañiles, que también pues tienen que ir de la mano con ustedes, ¿no? Entonces, así es. Qué bueno no somos nada sin ellos. Doble festejo, como dijo usted. No somos nada sin ellos, definitivamente. Claro, claro. Bueno, arquitecto, no sé si quiera ya señalar algo para finalizar esta sesión, alguna conclusión. No, pues yo quiero agradecerles a ustedes, al Departamento de Difusión, este esfuerzo que están haciendo de manera muy particular con ustedes. Y bueno, pues sobre todo al público que nos ha escuchado, pues decirles que nosotros en el INA, en el Centro INA Jalisco, tenemos toda la intención y todas las ganas de poder contribuir para conservar de una mejor manera nuestro patrimonio arquitectónico y urbano en el estado de Jalisco, y el apelo a la buena voluntad de todos los escuchas y de todo el público a que contribuyan apoyando al instituto, y no se olviden que nosotros estamos justamente para servir a la sociedad que nos ayuda y que nos da razón de ser en esta institución tan relevante que le tenemos mucho cariño, y estamos a la orden para todo tema relacionado con la arquitectura y la conservación de este patrimonio, que es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra historia, de nuestro ser y de nuestra cultura. Sí, de nuestra identidad también como tapatíos, ¿verdad? También. Muchas gracias, y pues también recordarles a todos que seguiremos con estas charlas. La próxima será el día 12 de octubre con el arquitecto Ignacio Gómez Arriola, que nos estará compartiendo un tema también de mucha tradición para Guadalajara, como es la declaratoria de la Romería de Zapopan. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan escuchando, a que sigan participando con nosotros, a que nos ayuden a compartir este tipo de charlas que son muy necesarias para que toda la población estemos enteradas de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer para conservar nuestro patrimonio cultural. A final de cuentas es un patrimonio que es de todos tenemos de cierta manera la obligación de conservarla, y como decía el arquitecto y como se ha señalado a lo largo de esta charla, pues es parte de lo que nos representa como tapatíos, lo que nos distingue, un hospital que tiene mucha trayectoria, y por supuesto, pues agradecerles a todos los que nos han acompañado, a sus comentarios, muchas gracias también a todos, y pues los esperamos la próxima charla el 12 de octubre. Muchas gracias, arquitecto, de nueva cuenta, y estaremos aquí de nueva cuenta. Hasta pronto.